Hola, hola. Hola, hola. Mm, uy, uy, una mejor. Gracias, querida Vania. Hola, gente, ¿cómo están? Vamos a ver si se conecta más. Las que están en el Vivir Bonito, ahí pongan un mensajito. Las que están... Sí, estoy... Por eso quise hacer el live. Porque estoy en mi casa. En la única, en la inigualable, en la fabulosa, en la maravillosa universidad, en la ciudad universitaria. Para ser más claros, en la zona cultural. Mi casa, digo yo. Siempre que me invitan, siempre que me dicen, vamos a Ciudad Universitaria, yo, sí, por favor, sí, corriendo como no, con mucho gusto. Mi amada y hermosa, preciosa UNAM. Y es que está allá atrás, es el MUAC, exactamente. Con un cielo que se está poniendo entre moraditos, azules, bien hermoso, bien precioso. Ok, chicas. No oyen mucho a la gente de afuera, ¿verdad? Porque está pasando un poquito de gente, porque está saliendo la gente de los auditorios. No les hace mucho ruido mi micro con mi pelo, así, cuando me muevo. Ah. Ok, bueno. Les quiero, bueno, no sabía mucho de qué hacer el livecito de hoy, pero este solamente se va a quedar en Instagram porque estoy afuera, ¿no? Entonces, bueno, veré si se puede subir a YouTube, pero luego es un lío. Y quería platicarles de como de dos ideas que tienen que ver con el tema de la persona específica. Es recurrente que cuando llegan ya a trabajo personal con su servidora, traen mucho el tema de que están con una persona que están catalogando o diagnosticando como narcisista, ¿no? Y bueno, no necesariamente es que sea un diagnóstico de narcisismo, a veces puede ser signos de lo que también se denomina psicológicamente. Y acuérdense que yo siempre hablo como primero en el nivel psicológico y luego nos vamos al de asunción. En el plano psicológico, efectivamente, ¿no? Puede haber personas que tengan como estas características narcisistas, no me voy a poner a hablar de ello, pero así las catalogan, ¿no? Como narcisistas, alguien que es egocéntrico, alguien que está como solamente pensando en sí mismo, alguien que es egoísta hasta el extremo, que no piensa en el otro, ya no quiero ni describirlos. Porque además se pueden encontrar un montón de definiciones de eso por ahí. No necesariamente, en plano psicológico, no necesariamente tiene que ser una persona narcisista, también puede ser una persona que se cataloga como un apego evitativo. Es decir, es una persona que aprendió a relacionarse desde no involucrarse emocionalmente demasiado de manera íntima, porque detrás hay una asunción muy profunda que es que teme hacer que le hagan miedo, entonces por eso no fácilmente, no se entrega tan sencillo, bla, bla, bla. Insisto, no se trata de eso, Elay, porque lo que quiero es que entendamos algo mucho más profundo que tiene que ver con asunción. A nivel psicológico, así se diagnostican a las personas, ¿no? O así se les etiqueta o así se les define. Y entonces se pierden en eso demasiado, se pierden en decir, es que estoy con un narcisista, es que estoy con una persona que tiene apego evitativo, o que tiene una persona así, y se la pasan catalogando y etiquetando a la persona. Y entonces hoy yo en el grupo les mandé como una definición clara de cómo hablaría una persona que tiene un tema de un apego evitativo, pero la pregunta clave realmente, la pregunta de esencia es, en primer lugar, tú lo estás definiendo así. O sea, recuerden que en la asunción tú estás manifestando y manifiestas a todo el mundo, a todas las personas. Y la primera pregunta que se hacen es, pero entonces, ¿cómo? Si dicen que soy yo todos los demás, y yo no soy narcisista, o yo no tengo apego evitativo, o yo no tengo esto, o yo no tengo lo otro, yo no soy mala onda, yo no soy mentiroso, yo sí soy fiel, bla, bla, bla. Se describen, se autodescriben a partir de lo que supuestamente no son respecto al otro. Y entonces lo que dicen es, ¿cómo es que yo lo estoy manifestando? ¿Cómo es que yo estoy manifestando a esa persona que
que tiene esas características que yo no soy. Y eso no es así. Reiteradamente les he compartido que manifestar a una persona, o sea, para empezar, tú manifiestas a todas las personas que tienes en tu entorno, absolutamente a todas. Aunque te guste, no te guste la idea, ni siquiera es una cuestión con la que tú tengas que estar de acuerdo, así es. Y se manifiesta en la medida en la que tú estás teniendo ese concepto de la persona. O sea, en primer lugar, tú tienes ese concepto de la persona, tú estás observando esas cosas de la persona, tú estás reaccionando, empezaste a dialogar y empezaste a convivir con esa persona, y cuando veías seguramente cosas que tú catalogabas como egoísta, que tú catalogabas como individualista, que tú catalogabas como que no te estaba haciendo caso, como que bla, 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 estabas tú reaccionando ya emocionalmente a eso, y empezaste a buscar una explicación racional, una explicación que te diera una respuesta a lo que tú estabas observando en el otro, y en especial es para no hacerte responsable de la parte que te tienes que hacer responsable. Entonces, catalogan a las otras personas como si la otra persona fuese la que tuviera el problema, y entonces ahí se van hacia el otro lado, es decir, ya no soy yo la bronca, es el otro. No estoy diciendo que tú seas la bronca jamás, ¿no? O que tú tengas un tema, no. Lo que estoy diciendo es, en primer lugar, cómo es que yo estoy manifestando a esa persona, es porque yo le estoy poniendo las etiquetas. Y yo les pregunto así, de manera lógica, solamente de manera lógica, gente. ¿Cómo esperan que una persona que ustedes están catalogando como narcisista haga algo fuera de ese marco que ustedes están concibiendo como ser narcisista? ¿Cómo esperan que la persona piense en ustedes, que no sea egoísta, que no piense en solo sí mismo, que no esté enamorado de su figura y de su persona, pero a ti no, y que quiera todo el tiempo tu atención? Todas esas cosas que le ponen al concepto. Estoy hablando de lo que ustedes le ponen, o lo que se le ha puesto al concepto de ser narcisista. ¿Cómo esperan que si tú estás describiendo a la persona como fría, como alguien que solamente piensa en sí mismo, como alguien que no ve más allá, o que está confundido, o que está quién sabe qué? O sea, ustedes lo están describiendo. Y en la medida en la que ustedes están describiendo a esa persona, lo están asumiendo. Están aceptando eso y están hablando de esa persona con la que se supone que ustedes quieren estar. O sea, ahí viene una segunda pregunta. Si tú hablas y tienes un concepto tan terrible de la persona con la que estás, entonces, ¿qué carambas haces ahí? ¿Por qué quieres estar con una persona que tú misma estás describiendo tan terrible, con un papel tan feo? El primer movimiento de cómo lo estoy asumiendo es ese. Yo tengo ese concepto de la persona. Pero el tema más importante es este. ¿Tú por qué has seleccionado, por qué has estado seleccionando la experiencia de vivir con una persona así? Porque quien lo está manifestando eres tú. Quien seleccionó esa versión para vivir esa experiencia eres tú. Y ahí es donde viene la parte de la correspondencia. Siempre son correspondidas. Yo siempre soy correspondida. Siempre, siempre, siempre. La no correspondencia no existe. Siempre eres correspondido al estado de conciencia que estás habitando. A tu estado de conciencia, a tu estado de ser. No es consciente. Y lo hemos hablado muchas veces. Tu ser consciente como tal es solamente el 5%, 7, 9, ya 10% máximo. El resto es no consciente, y dentro de ese no consciente está el subconsciente, y además del subconsciente está la mente no consciente profunda y el supraconsciente. Entonces, quien está seleccionando es la verdadera, es esta parte interna de mí que inconscientemente está vinculándose con una persona que además describe con esas características, y por eso se enganchan ahí. ¿Por qué no se enganchan con el que es lindo, no? Y muchas veces dicen, ay, es que el otro, ¿por qué no puedo? ¿Por qué si este me busca? ¿Por qué si este sí me habla? ¿Por qué si este está conmigo? Tal? ¿Por qué con él no puedo? Y a huevo con el otro, con el que las trata con la punta del pie, según ustedes, en ese modo víctima todavía, ahí están, enganchadas. Pues porque 1, no es amor, lo he dicho muchas veces. 2, es apego. 3, tú estás manifestándolo desde
tu subconsciente, desde tu parte no consciente. Y 4, tú mismo estás haciendo una definición de la persona. 5, estás haciendo una reacción continua todo el tiempo que estás reforzando y reforzando y reforzando. Entonces, ¿por qué quise hacer este live? Porque yo sé que a veces ustedes ven esa información en redes. Y cuando ven esa información en redes, lo que dicen así, sí, claro, es que es narcisista, es que tiene apego evitativo, es que es un egoísta, es que no sabe lo que quiere. No, bueno, ahora ya traen el rollo de, es que está en femenino masculino, yo estoy en femenino masculino. Y se encuentran una serie de respuestas, pero ¿saben por qué es? Porque no se quieren hacer responsables de que son causa 100%. Soy causa 100%, incluso de esta versión, porque a veces también se ponen en este modo de, es que en principio era muy lindo y de repente, no hombre, qué horror, y hablan de los exes terrible además también, ¿no? Como si ustedes no hubieran tenido nada que ver en esa vinculación que tuvieron con la persona, como si ustedes no hubieran tenido que ver nada en ese enganche que hubo. Hermosuras, ese enganche lo hiciste tú y la persona llegó a tu vida porque tú mismo lo manifestaste. Probablemente en un primer momento lo manifestaste como una persona bien bonita y conforme fuiste reaccionando desde tus apegos, desde tus dependencias, desde los rollos que tú traes, entonces empezaste a observar otra cosa y por lo tanto, por atención, empezaste a poner tu atención en lo que la persona no te daba, las veces que no te respondía, las veces que se activaron tus miedos cada vez que veías que a lo mejor movía los ojos para algún lado, el día que no te invitó a algún lugar, ya hiciste un juicio. Son ustedes quienes están juzgando continuamente el actuar del otro, un actuar que a su vez fue tu propia manifestación porque tú eres quien está observando la versión. Entonces, quise hacer como este livecito pequeño porque me parece importante que además entiendan que cuando ustedes están viendo algo en redes o están viendo alguna información, es una información que ustedes mismos están manifestando. Es decir, ustedes están en esa conciencia, en esos pensamientos, en esas dudas, en esas preguntas, en ese tratar de entender, en ese muy probablemente todavía soy la víctima, pobrecita de mí, desgraciado maldito, es un pinche narcisista, y yo la víctima que caí en sus garras. Así no es, hermosuras, así no es. Somos nosotros quienes le damos el papel divino o el papel monstruoso a la persona. Y sé que no es lindo ver eso, pero es la mejor manera en la que ustedes entiendan cuál es su poder. Ustedes hacen y deshacen internamente, por observación, a esta figura y a esta versión. Son ustedes quienes están seleccionándolo. Todavía más avanzado, hay varias líneas de tiempo y esta línea de tiempo tú eres solamente consciente de esta que tú estás viendo. Por eso decimos que la persona existe en su versión divina, existe en esa versión hermosa, sí, pero tú te la pasas observando, reaccionando, peleando, doliéndote solo de la versión que estás tú mismo colocando por atención. Entonces, es importante que entiendan eso, claro, para que entiendan la idea de las líneas de tiempo y demás, pues hermosuras, y las invito a que se pongan a estudiar o bien a que vayan a tomar un taller, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago para volver a manifestar lo desde cero y que sea de maravilla? En primer lugar, quítale tu atención. En segundo lugar, entiende que tú ya no quieres a esa persona y no quieres esa versión, olvídalo. Ya sé que les da casi el infarto, vayan y ven el YouTube que subí en estos días de que ya tu deseo está ahí y por qué piensan que tienen que hacer tanto. Olvídalo, o sea, olvídalo, no tu deseo ahí está, pero sí es una tarea, chicas, de autoconocimiento. O sea, Lady Asunción es autoconocimiento, totalmente. Hay un ejercicio que se hace, que es el famoso frasco, al final del taller de persona específica. Se va tejiendo todo el entendimiento a lo largo de los 3 talleres y cuando llegan a frasco, no hay manera de que se den la vuelta y que digan, no fui yo. O sea, cuando ven ese ejercicio dicen, what the fuck, o sea, soy yo todo el tiempo.
Y cuando ustedes entienden eso, ahí es donde entonces pueden empezar a construir desde otro lugar, porque se dan cuenta de lo perfecto que manifiestan, porque ustedes lo han manifestado todo. Entonces ustedes manifiestan de manera perfecta, maravillosa, exacta. Ustedes no necesitan nada para manifestar, lo voy a decir en cada live, en cada video y en cada donde me dejen. Entonces, ustedes ya lo hacen. ¿Qué hago? Lo hago bolita, lo tiro y vuelvo a hacer otro. Se acabó, olvídalo. No es el mismo, no vas a ser ese mismo. Número 1. Y número 2, trabajen su apego. ¿Cómo trabajo mi apego? Pregúntense, ¿por qué con él? Y si empiezan con respuestas como, es que nunca antes me sentí así. Es que solamente con él me sentía segura. Es que era una persona maravillosa. Que bueno, sí, pero el tema es que tú cuando piensas que por esa persona es que sentiste todo lo que sentiste, estás hablando de un nivel de apego. ¿Por qué estás hablando de un nivel de apego? Porque todo lo que tú sentiste, esas maravillosas mariposas que sienten en su pancita hermosa y el corazón que les late todo fuerte y la sensación así emocionada divina, incluso la pulsión sexual, la ensoñación y toda la oxitocina y todo lo que ven rositas, lo crean ustedes en su cabeza. O sea, sí hay un conjunto químico que está sucediendo, sobre todo dopamina. Y entre la dopamina y el cortisol, creen que están enamoradas, pero no es cierto. Hay una distorsión muy fuerte, muy grande del concepto del amor. Y entonces van enganchándose, se van enganchando y enganchando y enganchando y enganchando como una adicción, tal cual, es una adicción. Y entonces se empiezan a enganchar por una cuestión de química del cerebro, pero realmente lo han creado absolutamente todos ustedes. Y cuando digo lo están creando, no estoy diciendo que sea mentira, es verdad, pues sí lo perciben, sí lo sienten, así lo experimentan en su cuerpito. Pero lo que estoy diciendo es que en donde lo experimentaste fuiste tú y la persona no fue la causa, fuiste tú quien manifestó a una persona que muy probablemente en un principio te dio cosas hermosas, maravillosas. Sí, pero eso lo hiciste en un primer momento, después empezaste a reaccionar a lo que no querías, empezaste a ver cosas que no querías, empezaste con tu rollo y ¡zas! Empezaste a convertir al lindo muchacho en un horrendo muchacho o muchacha. Entonces, ahí es donde empieza esta idea de, yo no fui, ¿no? Yo me lo mandó la vida, me lo mandó Dios, ¿qué karma estoy pagando? No, ni tiene que ver con eso. Entonces, es entender que absolutamente todo, incluso el momento cero y incluso ese momento mágico que tuviste con la persona que te encanta romantizar, lo creaste tú, ¿no? Tú fuiste quien lo hizo todo. Entonces no necesitan nada para manifestar, lo que necesitan es reconocer su poder, trabajar de verdad su apego, y no me gusta la palabra trabajar porque suena cansado, pero sí es un ejercicio de autoconocimiento, sí es un ejercicio de reencuentro con ustedes, es un ejercicio de reconocerse en la verdad de lo que son, de desidentificarse de un montón de cosas que no son, ¿no? Que solamente son programas. ¿Qué es una creencia? Una creencia simplemente es una idea que tú crees verdadera. Eso es una creencia, o sea, tú tienes ideas que fuiste literal mamando de tu estructura familiar, de tu estructura social, del entorno, que además tú mismo a su vez manifestas en algún momento, y esas ideas y como ese conjunto de valores, ese conjunto de ideas, no lo dudaste, no lo pusiste en juicio, pues te lo estaba diciendo mamá y papá y además lo estabas viendo, o lo estabas viendo en todo tu entorno. Cuando somos niños aprendemos de lo que vemos, no de lo que nos dicen solamente. Aprendemos de lo que vemos, de lo que percibimos, de lo que sentimos, de esas huellas. Entonces, eso se va quedando como programas, pero solo son ideas que a su vez tú vas interpretando una y otra y otra y otra, y como lo interpretas, reaccionas, lo vuelves a tener, se amalgama más, vuelves a interpretarlo, vuelves a reaccionar, te vuelve a pasar otra cosa, entonces ahora tengo muy mala suerte en el amor, y entonces como ya decreté que me va muy mal en el amor, luego entonces ahora otra vez otro traspié, hasta que terminan convencidísimos, es decir, le dan consentimiento de verdad a esa idea. Simplemente son ideas, no eres tú.
Tú no eres el cuerpo solamente y no eres la mente racional solamente. Eres una conciencia que está viviendo un cuerpo, que está usando, como dice mi querido maestro, eres un instrumento para la conciencia. Y te has creído todo lo que te has dicho, todo lo que te han dicho, y esas ideas, esas son creencias, pero del mismo modo, cuando tú ya tienes un autoconcepto de saber que tú eres el poder operante, dices, caramba, esto no soy. Hace ratito también les compartí una reflexión que hace Anne Hathaway de cuando una persona viene y te dice, es que tú eres lo que sea, te da un juicio sobre ti. Y realmente es la persona mostrándote un estado de conciencia pasado, pero vamos a ponerlo en ese ejercicio. Alguien viene, te dice algo, y dependiendo de cómo estés tú, dependiendo de cómo está tu autoestima, dependiendo de la aceptación y el autoconocimiento que tú tienes de ti, es que vas a tambalearte o no vas a tambalearte, lo vas a recibir o no lo vas a recibir, te va a impactar o no te va a impactar. Cuando no te impacta, cuando tú tienes la capacidad de decir, eso que está diciendo esa persona es un juicio de valor que muy probablemente yo hice atrás de mí y no estoy de acuerdo, no lo acepto, yo decido quién soy, yo decido lo que soy, yo decido solamente yo el valor que me doy, yo decido absolutamente todo sobre mí, mi propio autoconcepto es mi poder. Y ese poder y ese autoconcepto psicológico, a su vez, es quien está dictando al poder divino, porque tú eres la frecuencia divina. Entonces, eso es lo que está manifestando, ¿vale? Entonces, quería hacer este livecito en un entorno bien bonito y bien hermoso, que es mi amada, preciosa, hermosa y única y inigualable UNAM. En la zona cultural, atrás tengo el MOAC y nada más. Espero haberle respondido a la persona que preguntó. Y no me voy sin hacerles otra vez la invitación para los talleres, porque solamente hasta el 15 de junio va a estar la promoción de pagar los 3 talleres con las 4 citas individuales, toditito en $125. Después del 15, 16 en adelante, hacia el 30, se va a $160. Lo hice con mucho tiempo de anticipación para que tuvieran chance de poderlo pagar. Si alguien quiere congelar el precio de 125, de 160, pues solamente es cuestión de que dé un anticipo del 50% en el caso de cada periodo de fechas, y con eso se congela y ya lo pagan antes del 17 de julio, que es cuando empieza el taller, ¿vale? Entonces, si no hay otra pregunta que quieran hacer, si no hay algo más que quieran cuestionar, investigar, aprovechen ahorita que todavía no salen del concierto y que estoy esperando a una amiga para ver si quieren hacer alguna pregunta, y si no hay más preguntas, entonces me voy y espero que les sirva la información. Recuerden que todo lo que ustedes están observando, leyendo, viendo en redes, en los canales, etcétera, 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 es porque ya lo manifestaban ustedes atrás, o sea, son sus estados de conciencia vistos y ustedes están resonando o han estado resonando en esa frecuencia y por eso lo están viendo. No es que esté de afuera, son ustedes mismas, ¿vale? Perfecto. Me despido, no hay ninguna otra pregunta. Que estén muy bien, chicas. En un ratito yo ya me voy a mi casa y las veo, espero, mañana, pasado, no lo sé. Bendiciones, que estén muy bien.